Aquí comienza la nueva sección de La Voz de los que Sobran, la voz de les profes. Estamos ya, qué bonito, muy bien. Estamos aquí con Mario Aguilar para comenzar esta nueva sección en La Voz de los que Sobran, que se llama La Voz de las y los profes y les profes también. ¿Cómo está, Mario? Muy bien, un gran gusto estar acá, un muy lindo momento. Iniciamos un ciclo de programas para conversar los temas de educación, los temas que nos afectan a los profes, a los estudiantes, a las comunidades educativas, así que muy contento. Me encanta, porque Saludamos nosotras a las profesoras tenemos muchas personas que son profesores, profesoras, académicos, académicas, que ven La Voz de los que Sobran. Es un tema de alta, yo diría, connotación pública, porque pucha que le debemos a estudiantes, ¿no es cierto?, y a profesores y profesoras en esta sociedad. Así que también está con nosotros Alejandra Arévalo. Ella es presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tiltil, y Ana Ollarse, tesorera comunal de San Fernando. Ambas están a través de internet. Yo me imagino que las vamos a ver en poquitos momentos, porque queremos conversar sobre deuda previsional. Ahí está. Con estas profes y Mario Aguilar, que está acá también, así que... Hola, Alejandra. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenida a La Voz de las que Sobran. Hola, hola. Gracias por invitarnos. De nada, pues, muchas gracias a ustedes también por estar conectadas. Y vamos a partir, porque por eso estamos con profesores de 3 regiones del país, ¿verdad?, distintas. Y hay profesores y profesoras que están en huelga, Mario, en 3 regiones diferentes, de hecho, por el no pago de cotizaciones. Son los profesores y profesoras de Antofagasta, San Pablo y Tiltil, que están buscando una solución a esta deuda histórica que se arrastra desde hace más de 15 años. Así es, este es un tema gravísimo. Han estado en huelga, han estado en movilizaciones, han estado en distintos momentos esas 3 comunas. Tiltil es de la metropolitana en todo caso, queda un poquito Sí, pues, fuera, verdad, pero es de claro la que metropolitana. Y efectivamente este es un problema gravísimo, y ya lo vamos a ver cuando las colegas expongan sus situaciones. San Fernando es una comuna que por años, décadas incluso diría yo, hubo irregularidad en los pagos, descuentos, incluso había meses en que no les pagaban ni siquiera el sueldo líquido, No te puedo. No, gravísimo. Y pasó a servicio local, es decir, pasó a una administración nueva, central, y la deuda ha seguido, no se ha regularizado, hay una ilegalidad. Ese proceso, el Ministerio de Educación no debió permitir que se hiciera el traspaso sin pago de deuda, porque la ley dice que obligatoriamente la deuda debe estar pagada. El caso de Tiltil es tremendo también, son colegas que tienen 20 millones en deuda provisional y producto de eso no pueden jubilar, teniendo la edad, teniendo el derecho ya, también Alejandra lo va a poder explicar. Tenemos el caso de La Serena, que ha estado también, estuvo en movilizaciones, tenemos el caso de Ancud, tenemos Antofagasta, tenemos otras comunas en la región metropolitana que no llegando a los niveles tan graves, pero lo que yo digo es, no puede haber ni siquiera un mes de deuda previsional, porque el salario es sagrado. Para cualquier trabajador, el salario es sagrado, y la cotización previsional y cualquier descuento que se le haga al docente es parte de su salario. Hay una apropiación indebida, hay un robo, yo voy a usar la palabra correcta para que la gente entienda, al profesor o profesora le roban parte de su sueldo cuando le descuentan y después ese pago no lo integran. Hay colegas que no han tenido, por ejemplo, les declaran cáncer, van a hacer efectivo el seguro de alguna fundación o algún seguro y no lo tienen pagado, y por lo tanto no corre, van a sacar un bono a la ISAPRE o al FONASA y están bloqueados porque no se han hecho las cotizaciones. El daño previsional, ya el daño del sistema de FP, que son malísimas, y para peor, más encima todo este tiempo en que no cotizan, aunque después algún día les paguen, la rentabilidad no se las devuelven, la rentabilidad perdida. Por lo tanto, es muy grave, y este es un problema que tiene que tener solución, y las autoridades tienen que dar una solución, porque todo el mundo juega al compra huevo. Uno va al ministerio, no, este tema es de la superintendencia. Va a la superintendencia, no es de la inspección del trabajo. La inspección del trabajo no es del municipio. Finalmente todos se lavan las manos y nadie soluciona el problema. Mire, dice, gracias, profe, por utilizar el lenguaje sin maquillaje, dice Nata Jo. Y, por supuesto, ya están agradeciendo, dice, gracias, La Voz de los que Sobran. Se agradece mucho, de verdad, al fin un espacio, dice, para visibilizar las demandas y lucha de les profes. Saludos, colegas.
Y aprovecho entonces de ir con Alejandra. ¿Qué está pasando en Tiltil? Cuéntanos, Alejandra, cuáles son las problemáticas que las llevan a estar en esta paralización, complementando lo que ya nos está contando Mario. Bueno, nosotros no estamos en un paro indefinido, como lo hicimos el año pasado, nosotros estamos en un estado de rebeldía. Y le pusimos ese nombre, le pusimos a nuestra movilización de este año, porque nosotros solamente cumplimos con nuestros apoderados y con nuestros estudiantes. Nosotros ingresamos a los colegios en marzo, dando solamente las clases lectivas de los estudiantes, terminamos las clases con ellos y de ahí nos vamos a la casa y nos movilizamos. Esa ha sido nuestra situación el día de hoy. Seguimos con esta movilización que se llama el estado de rebeldía. Nosotros estamos desde el año 2018 en movilizaciones constantes para que se nos paguen las imposiciones. Hay un hoyo bastante grande que es de más de 5.000 millones de pesos. Si bien con la nueva administración se ha llegado a diálogo últimamente, se han hecho mesas de trabajo, desde que se asumió la nueva administración tampoco se nos han pagado las imposiciones. En la última mesa de trabajo se nos dijo que se nos había pagado salud el mes de marzo. Dentro de nuestro territorio también se pidió que se sacase a los profesores que llevaban más de 4 años esperando su bono de incentivo al retiro y se había gastado la plata en la corporación. No. Eso finalmente se pudo hacer gracias a que los concejales votaron en el presupuesto inicial de caja de que pudiesen salir estos profesores con un aporte municipal. Así que estos 4 profesores pudieron salir, llegó en diciembre plata para un grupo de 7 profesores más, aún nos quedan 2 que no han salido porque tienen una deuda provisional gigante de más de 10 millones de pesos y tenemos un tercer grupo donde también tenemos una deuda súper grande y no confían en firmar el finiquito, su bono de incentivo al retiro si no se les paga su deuda de AFP. Bueno, una realidad que se replica y que la escuchamos en distintos testimonios. Y por lo mismo, Ana, quería también que nos entregara un estado de situación de lo que está ocurriendo en San Fernando, donde tú, recordemos que eres tesorera comunal, ¿cierto?, del gremio. Estás muteada, Ana. Eso, no te estamos escuchando, sí, Ana. Para que te desmutees. Algo pasa ahí con tu conexión. Porque no te podemos escuchar. Y recién había hablado cuando saludó. Sí, claro, sí, recién nos había saludado y todo. Hola, 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 hola. No, sí, yo creo que no es el audífono, Ana, debe ser el tema, alguna configuración de... O desconecta el audífono, mejor. Desconecta el audífono. A ver si te escuchamos mejor sin audífono. No te escuchamos nada. Desconéctalo mejor. Desconecta el audífono. Hablemos directo al computador. Los micrófonos de los audífonos también. Hablemos directo al computador, Ana. No. A lo mejor mientras soluciona podría... Eso. Ahora ahí sacaste el cable, ¿no? Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí me escuchan. Ahí te escuchamos, Ana, por fin. Muy bien, el tema del audífono entonces, pero queríamos conocer el estado de situación, ya como nos enteramos ahora de lo que ocurría también en la periferia de Santiago, de lo que está pasando en San Fernando. Ya, bueno, en San Fernando, como dijo don Mario Aguilar, primero que todo, buenos días a todos. Buenos días. Como dijo don Mario Aguilar, resulta que esta es una lucha tan larga y a la larga no nos ha ido bien por ninguna parte. Porque resulta de que profesoras que jubilaron, por ejemplo, en el 2013, todavía se le deben imposiciones, no se le han pagado. Y eso significa que su pensión es mucho más baja de lo que corresponde. Además, se los devuelven como otra pensión en la AFP, porque algunas se han pensionado por renta vitalicia. Entonces resulta de que tienen otra pensión, pero tienes que juntar más de 5 millones para que te suba 5.000 pesos. Lo único que se ha logrado rescatar en algo ha sido los 10% que se ha dado, ahí se ha rescatado algo de dinero, pero las rentas de los pensionados muy bajas. Profesoras que se despidieron en el 2020, antes del traspaso de la corporación al también iban con imposiciones impagas. Hasta el momento tampoco se le han pagado. Todavía están con demandas, con abogados, más de 2 años y todavía no hay respuesta. Gente que tenía el bono de incentivo al retiro ganado, tampoco se le ha pagado porque, como dijo don Mario,
el hecho de que se echan la culpa unos con otros y nadie asume para pagar esa cantidad de dinero. Fuimos traspasados el 1 de enero del 2021 y el reajuste de diciembre de 2020 aún no se le ha pagado a ningún profesor, ¿ya? Ni a los asistentes de educación tampoco. No se nos reconocieron el bono de locomoción, se bajaron los sueldos, no reconocieron los bonos de diferentes estos colectivos que hacen los sindicatos. Convenios Ya, colectivos. perfecto. Con negociaciones colectivas. Claro. ¿Ya? Las negociaciones colectivas tampoco se les reconocieron. Todo ha tenido que entrar a ver con abogados y así y todo todavía no logramos eso. Despidos masivos de profesores bien evaluados. Experto 2, experto 1. ¿Por qué? Porque en este momento ellos salen caros al estar encasillados en la carrera docente. Y porque además se niegan a hacer asignaturas que no corresponden, porque no porque un profesor tenga un semestre de filosofía o un año de filosofía en la carrera, si es profesor de historia, quiere decir que él puede hacer filosofía. Entonces, también han habido despidos masivos de este tipo de profesores y las imposiciones. Fuimos traspasados al SLEP sin cumplir la ley como correspondía. Por eso que el Colegio de Profesores solicita detener el traspaso a los SLEP y que se revise, que haga una comisión donde venga a verificar todo lo que se nos debe y todo lo que se debe pagar para estar al día. Pero es increíble lo que está contando Ana, o sea, y Alejandra también, por supuesto. O sea, pasáis de que tienes un sueldo complejo, digamos, regular, donde no te toman en consideración horas en que sí trabajas, ¿verdad? Un montón de cosas que sabemos que son los problemas que tienen las y los profesores durante su carrera. Además, cuando te jubilas, tampoco te tienen pagado todo. Y es que es realmente indignante. Indignante, sí. Es que, sí, esa es la verdad. Y salimos con unas miserias de pensiones, y esa es la verdad. Y es porque el interés que pudo haber ganado nuestro dinero si se hubiera cotizado cuando correspondía, podía haber subido más nuestra pensión, claro, pero sin embargo también los intereses se los lleva todo la un AFP. 5% anual, porque más o menos la rentabilidad promedio de la AFP. Mira lo la que nos pérdida dice, que significa. Giselle Morales dice, qué grave, y después defienden que la plata es nuestra, un discurso barato, no nos pertenece la plata, pensiones de miseria para quienes educan a la niñez y juventud del país. Así es así. No, mira... ¿Qué podemos hacer para avanzar en esto? Claro. Primero, a ver, estamos conversando con Tiltil, estamos conversando con San Fernando, nos escriben también aquí, nos mandan fuerza al colegio. Marta Muñoz dice, saludos a los profes del Colegio Chile en San Miguel que están en huelga legal y punto muerto con el sostenedor. Así es, yo ayer estuve reunido con ellos, están en una huelga por un petitorio bastante razonable, nada del otro mundo, y sin embargo el sostenedor no quiere diálogo, se ha negado siquiera a reunirse con ellos, se reúne solamente el abogado, cerró el colegio, hay 2.000 alumnos sin clases. Colegio Chile de San Miguel, un ejemplo de cómo el lucro sigue existiendo en Chile a pesar de que hay una ley que formalmente dijo que no, porque no se gastan los recursos se desvían, y en este caso, colegas que quieren mejorar sus condiciones de trabajo, porque la mayoría de su petitorio no es salarial, es condiciones de trabajo, así todo se les niega, nosotros los estamos apoyando. Volviendo al punto, nosotros hemos dicho que acá los sostenedores que no pagan y que hacen una apropiación indebida debieran ir presos. La normativa es muy laxa. La normativa, tú vas a la superintendencia que tiene que fiscalizar, vas a la dirección del trabajo, vas a Contraloría y todo el mundo dice, no, esto es ilegal, esto no corresponde, pero finalmente no hay ninguna medida correctiva. Y nosotros nos parece que la medida correctiva deberán ser dos. Una, posible cárcel, y dos, perder el cargo. Solo si hay una medida fuerte, los sostenedores van a efectivamente tomarse en serio este asunto, porque ¿qué es lo que hacen? Bicicletean las platas. Las platas se desvían para otros fines. En Tiltil, plata que llegó para el bono del retiro, que lo pone el Estado, ni siquiera es plata municipal. La pone el Estado, se la gastaron en otra cosa y los colegas no pudieron retirarse. Todavía está hay colegas sin jubilar porque... Pero lo gastaron en temas que tienen que ver con la misma administración de... Con la misma administración, claro. Además son una suerte van tapando hoyo en el fondo. Son una caja negra, claro. El propio ministerio se pone a hacer auditoría y no sabe, no tiene muy claro de qué se trata. Las corporaciones de educación, particularmente las corporaciones, ambas eran corporaciones no de
una figura rara que se generó en la dictadura, que no tenía control de Contraloría, no tenía fiscalización de Contraloría, entonces ahí la plata se lo robaban a manos llenas. En Cerro Navia fue lo mismo, en Cerro Navia el alcalde era Alibaba y los 40 asesores. El anterior al actual Tamayo, Claro, el anterior que era Plaza, Claro. ese se robó medio municipio. Y ahí la corporación, los colegas, deudas de 13.000 millones de pesos con los profesores en Cerro Navia. 13.000 millones de pesos de deuda previsional. Qué feroz. ¿Feroz? El problema de Tiltil, que es un ejemplo paradigmático, digo paradigma porque se repite en muchas partes, tiene que ver precisamente con esto de los problemas de la municipalización de la educación, ¿no? Tiltil tuvo una alcaldesa UDI y en esos tiempos estaban usando los dineros designados para educación para pagar distintos gastos del municipio. Puede haber corrupción en esto, pero muchas veces es porque no tienen plata para pagar otros servicios de basura, etcétera, etcétera. Pero es corrupción igual, ¿no? Ojo. Sí, Sí. pero Es digo que malversación de no es un fondos. lucro Malversación personal, de pero fondos, una cuestión exacto. No hay distinta. lucro personal, pero claro. Ahora, el problema que se repite muchas veces, entonces deja de ser un problema simplemente de las personas específicas que cometieron esos actos y llega a ser un problema estructural. Así es. Por eso se ha hablado tanto en contra de la municipalización de la educación, por supuesto con corporaciones educacionales, porque ahí no hay ningún tipo de fiscalización, pero incluso en el caso de los municipios, porque es difícil administrar colegios de esa forma a nivel municipal. Por eso la reforma de la Michelle Bachelet para introducir los servicios locales de educación, que buscaba precisamente enfrentar eso. Entonces la pregunta que tengo es cómo ve el desarrollo de esa alternativa para mejorar la administración de las cosas, y si eso no funciona, ¿cómo ven lo que está en la nueva Constitución que propone seguir profundizando los cambios? Sí, la verdad es que es bueno el ejemplo que esté Ana acá, es bueno que esté Ana porque el San Fernando pasó a servicio local, dejó de ser municipal la administración y fue a servicio local, y los problemas han seguido. Y eso lamentablemente, es medio pedante decir lo dijimos, pero en este caso lo dijimos, ahí están nuestras declaraciones previas a esa ley, cuando fuimos críticos, porque dijimos, cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo. No, la educación pública no tiene financiamiento basal en este sistema actual. Se sigue financiando por subvención, por asistencia media, sigue siendo sostenedor. No es el Estado directamente responsable, sino que se forman estos entes y el Estado lo sigue tratando como sostenedor, igual que al privado. O sea, perfecto. O sea, cuando pasan a esto LEAM, SLE, Servicio Local de Educación. Exactamente. Siguen existiendo la figura del sostenedor, no Claro, dejó de existir. exactamente. No, el Servicio Local de Educación pasa a ser el nuevo sostenedor, administra el mismo modelo que era el municipal. Cambia el empleador, ¿no? Cambia quien administra el modelo. Sí. Pero el modelo está igual, pues no se tocó. Y Hassam toca algo muy importante. En la nueva Constitución, en el borrador de la nueva Constitución, que esperamos se apruebe, porque en educación vienen cambios que no son menores, son importantes. Una es la definición del rol del Estado, una definición de un rol mucho más activo, responsable de gestionar un sistema de educación público, dice ahí, y por lo tanto nosotros parece que sea un cambio sustantivo. Y en ese sentido pensamos que los servicios locales de educación, como están diseñados, no son el ente adecuado para esta nueva definición. Perfecto. Y por eso estamos pidiendo que este sistema se postergue. No es que estamos pidiendo volver a la municipalización. Ahí está el ejemplo de Tiltil y San Fernando, como la municipalización así fue un desastre. Pero sí estamos pidiendo que sea el Estado. Y mira, no hay para qué inventar el café con leche, si ya está inventado, porque Chile tiene una experiencia histórica interesante, buena, que fue la educación fiscal, que la desarticuló la dictadura, y es una experiencia histórica con buen logro. La educación se expandió en Chile en los años 50 en adelante, fuertemente, en los 60, 70, hasta que llega la dictadura y en los años 80 desarticula ese sistema de educación pública, pero fue un sistema exitoso. Por supuesto no decimos replicar exactamente lo que había el año 70, porque ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo, pero sí la idea de un Estado que se hace cargo de la educación fiscal, que los profesores somos funcionarios públicos, que hay una prioridad de la educación del Estado para atender la educación pública, porque es la educación inclusiva, es la educación para todo, sin dejar de existir educación privada, siempre ha existido en Chile, nadie está planteando que eso se elimine, ni mucho menos, pero sí que el Estado se haga cargo de un sistema de educación pública, un sistema nacional de educación pública fuerte, bien apoyado, con financiamiento basal, y por supuesto evitando que ocurran estas atrocidades como las que se ocurren con los sostenedores.
Alejandra, yo sé que, por supuesto, a ustedes tampoco les es como baladí estar, me imagino, en huelga, sabiendo que hay estudiantes que están sin clases, porque yo sé que los profes y las profes se preocupan mucho de eso. Mira, dame 30 segundos para destacar lo que dijo Alejandra. Ellos no han, su huelga incluye hacer las clases y dejar de hacer todo lo demás, pero no han desatendido a sus estudiantes. Mira qué postura ética extraordinaria que tienen ellos en Tiltil. Extraordinario, es realmente extraordinario. Me imagino que están, porque lo están escuchando, tú hablaste de mesas de trabajo, pero se están llevando a cabo. ¿Qué tiene que pasar? Porque para que puedan ya volver en su cabalidad al trabajo, digamos. Bueno, nosotros esperábamos también que la nueva administración comenzase a pagar las imposiciones como corresponde. Si bien lo que nos deben es mucho lo anterior, nosotros esperábamos ese gesto. Desde que la nueva administración asumió el año pasado, no se nos debiera nunca más, y después, con el tiempo, negociando, haciendo estas mesas, podíamos arreglar hacia atrás y viendo cómo lo podíamos solucionar. Pero desde que asumió no se nos han pagado disposiciones, solo se nos pagó en marzo de este año salud. Increíble. Porque era un tema muy sensible para nosotros. Nosotros esperamos, y dentro de nuestro petitorio exigimos sueldos brutos, exigimos que se nos paguen las disposiciones para que nosotros trabajemos con los estudiantes el tiempo que debemos estar. Por eso nosotros en este momento no estamos haciendo el trabajo administrativo, nosotros solamente estamos cumpliendo con nuestros estudiantes, porque son ellos los más afectados. Entonces no entendemos por qué una administración municipal, por qué una corporación que se supone que tiene que estar preocupado de la comunidad en general, desatiende a los estudiantes, porque cuando desatiende a los profesores también desatiende a los estudiantes, y nosotros no debemos seguir trabajando en estas condiciones. Nosotros no podemos seguir trabajando sabiendo que el día de mañana nuestros hijos también, que son carga nuestra, necesitan de un bono, necesitan de salud, necesitamos un crédito, y no aparecemos en ningún sistema porque nuestras imposiciones no están pagadas. Nosotros no estamos exigiendo bonos extra. Nosotros estamos exigiendo, como lo dijo Mario, que se nos pague el sueldo íntegro. Lamentablemente vemos que estas mesas de trabajo, si bien las valoramos, las hemos tenido hace mucho tiempo y nuestra confianza está súper dañada. Nosotros en este momento, nosotros siempre hemos dicho, ver para creer. Cuando nos dice la nueva autoridad municipal y la nueva jefa de corporación, sí, pero nosotros no fuimos, nosotros siempre exigimos que se nos entregue la documentación. Cuando nos dice, no, si pagamos, entréguenos la documentación. No, si estamos haciendo la gestión, entréguenos la documentación, porque no confiamos en nada ni en nadie, porque hemos paseado por todos los ministerios, hemos conocido muchos secretarios generales, hemos conocido muchos jefes de educación, han pasado por nosotros 3 alcaldes desde el periodo que se nos adeuda, y todavía no tenemos una solución concreta. Cierto lo que dice Alejandra, es que no puede, la respuesta no puede ser, fue la administración anterior. No. Pero si no hay recursos para pagar la deuda, es que no hay recursos. El problema exacto, de Tiltil es que la alcaldía no tiene. Tienes que llegar a un arreglo. O sea, está bien, yo lo entiendo, pero tienes que llegar a un arreglo porque ahora no se le están pagando tampoco las cotizaciones, solo se le pagaron en marzo. O sea, tampoco se le están pagando ahora. En abril y en mayo tampoco se le está pagando el año pasado tampoco la pagaron. Y el año pasado, exacto. No se ha pagado nada. ¿Cachai? O sea, de verdad que entonces transparentemos la cuánto solución es que ganan. el Estado central asuma este problema, exacto, se haga cargo de este problema que está extendido por el país. Nosotros hicimos un cálculo somero, son todos cajas negras, es difícil llegar a la cifra bien exacta, pero hablamos de por lo menos unos 150.000 millones de deuda previsional en el país con docentes y trabajadores de la educación. Y por lo tanto queremos que el Estado debe hacerse cargo y después descontarle a los municipios a 20 años, a 30 años, habrá una fórmula. Efectivamente, Tiltil es un municipio sin grandes recursos y habrán otros. Claro. Hay otros como La Serena que sí tienen recursos y uno dice por qué tiene deuda previsional, pero bueno, hay distintas realidades, pero en definitiva el Estado se haga cargo, sanee esta situación y de aquí en adelante, de aquí en más, no se permita que vuelva a existir una situación de acumular deuda previsional como la que pasó en este lado. Pero nadie le pone el cascabel al gato. No, porque falta voluntad seguramente y también un plan integral, volvemos al mismo punto, porque si vamos a reformar y desmunicipalizar la educación, pero si vamos a seguir haciendo lo mismo, como explicaba Mario,
evidentemente que la cosa va a seguir acumulándose como un saco sin fondo. Exacto. Es demasiada plata la que está involucrada en esto. Pero volvemos al ejemplo de San Fernando, porque es interesante eso de qué pasa con los intentos de reforma. Porque claro, todos sabemos el problema Tiltil es que no hay recursos a nivel municipal y el Estado central tendría que hacer cargo. Ahora, cuando uno habla de los servicios locales de educación, la idea es precisamente que el Estado está jugando un papel mayor en esto. Entonces, Mario, si el problema es una falta de recursos, ¿se podría usar el mismo servicio de educación local, pero pasándoles financiamiento basal? Porque acá el problema es falta de financiamiento, efectivamente. Claro, hay un problema de financiamiento crónico que la nueva institucionalidad no lo resuelve. Es más, se perdió plata incluso, ojo. Los nuevos servicios locales tienen la subvención del Estado, las distintas subvenciones, la subvención regular, la SEP, la PIA y distintas, pero la mayoría de los municipios ponía plata también el mismo municipio. Tú También, en Ñuñoa ves así que es. Ñuñoa pone todos los meses una cantidad importante. Todos los meses. Bueno, cuando Ñuñoa se traspase a un servicio local, deja de recibir los aportes de Ñuñoa y los aportes de Macul, los aportes de las comunas que Macul no, ya se traspasó, pero las comunas que quieren involucrar en ese servicio local, y por lo tanto hay una fuente importante de recursos que se deja de estar, que era el recurso que ponían los municipios. Entonces, hay un problema de financiamiento crónico, está mal diseñada la ley. Y como ahora en la nueva Constitución esperamos que se apruebe, hay que aprobarla porque es un avance, no será perfecta o lo que uno 100% quería, pero es un avance y en educación nosotros lo hemos definido, es un avance importante las definiciones que están en la nueva Constitución. Una de ellas dice que el financiamiento de la educación pública debe ser basal, que es lo que señalaba Rodrigo, y eso hace una diferencia que es importante porque es un financiamiento estable y un financiamiento que financia el gasto real, no el gasto ficticio. Porque la subvención supone ya, este mes vinieron, no sé, faltó el 30% de los estudiantes y te disminuyen un 30% el financiamiento. Pero los profesores siguen estando, el gasto fijo sigue siendo el mismo. Entonces, no puede estar sometido a esos vaivenes la educación pública en su financiamiento. Ana, vamos cerrando ya, pero ¿tú crees que, como Mario, lo que viene en el borrador de una próxima constitución podría ser una solución para los problemas que arrastra la educación pública chilena? Sí, totalmente de acuerdo. En educación debe de estar el apruebo, porque realmente ahí cambia de fondo. Porque en este momento lo que dice sí es cierto, porque por ejemplo los colegios de corporación, DAEN y del SLEP, se nos paga a los profesores por estatuto docente. Claro. Y el profesor va cumpliendo bienios, va subiendo en su carrera docente, avanza de avanzado, a experto 1, experto 2, sube eso, y resulta de que el dinero es el mismo el capital que le entregan. En cambio, los colegios particulares subvencionados, que el Estado está entregando la misma subvención, resulta de que ellos al profesor lo contratan a un dinero fijo, a un contrato fijo, y a ellos no los pagan, o sea, no les reconoce el estatuto docente, se guían para el sueldo base, pero no para pagar todos los otros incentivos. Entonces ahí está la diferencia en el capital que tiene un colegio particular subvencionado a un colegio público. Al ser basal cambia, porque así tampoco depende el dinero que se va a entregar a los colegios de acuerdo a la asistencia media de los alumnos. Claro. Ese también es una problemática, po. Claro, que sacan, como que al final nunca se sabe con cuánta plata va a contar. Exactamente, es un financiamiento inestable. Exactamente. Hoy yo encuentro que hoy día ha sido muy rica esta sección, les voy a leer algunos comentarios de nuestro público, no son pocos, que tenemos aquí, dice, qué terrible todo lo que arrastran los profes, qué injusto, dice Marisol Lisbeth Espinosa. Carmen Cifuentes dice, qué bueno, mi hermana es profesora normalista. Le dije que escuche el programa donde tendrán lugar para hablar de todos sus problemas. Se agradece a la voz de los que sobran. Marisol dice, ¿cuándo será el día que le arregle sus pensiones? Son ellos los que nos acogen toda su vida. Pati Araos dice, fuerza a mis profes. Giselle Morales dice, qué grave. Y después defienden a que la plata es nuestra. Eso ya lo había leído. Laura Piña dice, ¿qué pasó con los recursos que se inyectaron directamente a los municipios durante el gobierno de Bachelet para el pago de las deudas provisionales?
averigüen, se lo deben haber gastado en otras cosas. Así es, bueno, eso es un poco lo que estamos Ese era el transparentando. FAEP, ese era el FAEP, era para ese monto, pero también para ese ítem, pero también para otros ítems, y no alcanzó. No No alcanzó. alcanzó a resolver todos los problemas que habían. César Villalobos dice, yo aún visito a mi profesora de básica, tiene 88 años, todavía espera el pago de la deuda histórica, su pensión es bajísima. Ya hablaremos de eso. Francisco Navia dice, páguennos nuestros sueldos brutos como corresponde y recién pensar en el invento de los SLEP. La SOA Bachelet dice. Con eso vamos cerrando ya la sección y queremos agradecerle a Ana, a Alejandra, Mario por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran conversando sobre este importante tema y agradecer que tengamos esta sección, La Voz de los Profes. Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir conversando en siguientes programas otros temas, deuda histórica, Exactamente. lo pedagógico, también un tema muy importante. Con otros profesores. ¿sí? Lo constitucional, claro, siempre vamos a tratar de que hayan profesores y colegas de base, de aula, que nos puedan mostrar la realidad. Y que nos escriban, pueden escribirnos también a La Voz de los que Sobran y contarnos qué temas también les gustaría que fuésemos tocando en esta sección. Así que muchas gracias Ana, Alejandro, un abrazo para las dos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a poder hablar. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, 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 muchas chao. gracias. Chao, Anita, chao, Alejandra. Mario, muchas chao, gracias chao, también. Mario. Y nos encontramos entonces, yo creo, ya en la próxima sección de La Voz del Profes. Mira qué buena. Excelente. Me encanta. Tenemos gráfica, tenemos colores, tenemos de todo para esta sección que es tan importante para nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Oye, yo voy a aprovechar de contarles que Oftalmóvil sigue con su oferta de 2 lentes ópticos por tan solo 49.900 pesos.